Percy Fawcett, Ciudad de Zeta. Percy Fawcett fue uno de los más grandes exploradores de principios del siglo XX de Gran Bretaña. Su vida se definió por tener toda la vida una obsesión por encontrar la ciudad perdida de Zeta, una antigua civilización desconocida en lo profundo de la selva amazónica. Fawcett hizo varias expediciones y siguió pistas prometedoras en el camino, pero un último envío a su esposa demostró ser abominable. Entre 1906 y 1924, el cartógrafo, arqueólogo británico y geógrafo hizo no menos de 7 expediciones a América del Sur, la mayoría de ellas en Brasil. Durante ese tiempo formuló varios teorías sobre una ciudad perdida que él llamaba Zeta, leyendo sobre la región, hablando con nativos e incluso incursionando en el ocultismo en su investigación. Fawcett leyó un misterioso documento llamado Manuscrito 512. Según el periódico, un grupo de exploradores del siglo XVIII tropezaron sobre las ruinas de una antigua metrópolis con elaboradas construcciones y estatuas, tallado con jeroglíficos. El manuscrito describía las ruinas en gran detalle, pero no especificó su localización exacta. En 1914 Fawcett se estaba preparando para viajar a la selva amazónica cuando la Primera Guerra Mundial estalló en Europa, y el gobierno inglés retiró su apoyo monetario. Lo intentó de nuevo en 1920 usando su propio dinero para la expedición, pero se retiró después de sufrir una alta fiebre. Finalmente, en 1925 Fawcett y su hijo Jack contrataron guías locales para ayudarlos a encontrar la civilización antigua. Los hombres se aventuraron profundamente en la densa selva, caminando por la jungla a un ritmo agotador de 10 a 15 millas por día. La última carta que él envió a su esposa Persia, decía: Jack está bien y en forma y se está poniendo más fuerte cada día, no necesitas tener miedo a cualquier fracaso. Pero nadie escuchó de los exploradores de nuevo. En caso de que no regresaran, Fawcett dejó instrucciones estrictas de que no se deben enviar misiones de rescate, ya que se corre el riesgo de aventurarse en la jungla era demasiado alto. Todavía muchos grupos de rescate intentaron descubrir la verdad detrás de Boston desaparición, y decenas de exploradores perdieron la vida mientras intentaban explorar. Hasta el día de hoy no se ha encontrado ninguna evidencia física confiable del grupo de Faust, pero varias leyendas urbanas han ofrecido pistas sobre lo que pudo haber pasado. Algunos miembros de tribus locales afirmaron que Fawcett había perdido la memoria después de un accidente. Otros argumentaron que se volvió loco y se convirtió en el jefe de una tribu de caníbales. Otra historia sugirió que Fawcett nunca tuvo la intención de regresar a Inglaterra y que su verdadera intención era establecer una comuna en las profundidades de la selva. Todavía los investigadores creen que los hallazgos Fawcett pueden haber sido influenciados por sitios arqueológicos de Kurikuru, descubiertos en 1925, pero su desaparición sigue siendo un misterio que continúa fascinando en ya casi un siglo después. La desaparición de Rockefeller. En 1961 Michael Clark Rockefeller se embarcó en una expedición de 6 meses a filmar una película y coleccionar arte de Papúa Nueva Guinea. Un día se aventuró por su cuenta y nunca regresó. Su padre, gobernador de Nueva York Nelson Rockefeller, financió una campaña costosa para encontrarlo, pero sus intentos fueron infructuosos. Los investigadores han teorizado durante décadas sobre la desaparición de Michael, pero un nuevo video descubierto en 2014 finalmente ha arrojado algo de luz sobre su paradero. Después de graduarse de Harvard, el aventurero Michael Rockefeller viajó a Papúa Nueva Guinea con el equipo del documental y deseoso de coleccionar artefactos de nativos para un museo financiado por su padre. Sin embargo, durante una excursión por su cuenta, Michael desapareció de repente. El futuro vicepresidente Nelson Rockefeller financió de inmediato una búsqueda extensa para su hijo. Michael no fue encontrado y los funcionarios determinó que probablemente se ahogó o fue atacado por un animal cuando su bote se hubiera volcado. El caso causó sensación en todo el país y han surgido varias teorías sobre la desaparición de Michael. Algunos expertos afirman que había sido secuestrado por cazadores de cabezas Asmat, conocido por sus prácticas caníbales. La familia Rockefeller temía lo peor. Otros creían que él orquestó su propia desaparición ya que estaba obsesionado con las tribus Asmat. Hubo afirmaciones de que se estaba escondiendo en las selvas, el cual era tratado como un dios blanco. Otra teoría negada con vehemencia por el gobierno holandés declaró que había nadado río arriba después de zozobrar, pero fue atacado por los nativos como un acto de venganza por un ataque anterior contra los aldeanos por una patrulla colonial holandesa. Todavía nunca ha habido evidencia de probar cualquiera de estas teorías. Michael pareció desaparecer sin un
rastro. Fue en 2014 cuando los creadores del largometraje documental La búsqueda de Michael Rockefeller descubrió imágenes reveladoras que apuntaban a otra teoría más. El video capturado en 1969 muestra a un hombre caucásico barbudo que algo se parecía a Rockefeller, remando en una canoa llena de asma desnudo con guerreros. El metraje fue filmado cerca de la última ubicación conocida de Rockefeller, lo que llevó a muchas personas a creer que el explorador perdido probablemente se había unido a la tribu Asmat, y simplemente se volvió nativo. La desaparición de Ludwig Leichhardt. Ludwig Leichhardt era un científico prusiano y naturista mejor conocido por su expedición al desierto australiano. En abril de 1848, Leichhardt intentó cruzar todo el continente, acompañado de una pequeña tripulación y varios animales, pero poco después de partir todos desaparecieron. Su rifle fue encontrado décadas después, y el curioso descubrimiento de 1970 devolvió el misterio a la atención del público. Leichhardt era conocido como el príncipe de exploradores y admirados por los nobles de toda Europa durante algunas de sus expediciones a descubrir tierra que podría ser adecuada para asentamientos. También fue responsable de uno de los primeros mapas de Oceanía. Los científicos habían montado dos expediciones exitosas dentro de Australia. Antes de embarcarse en su tercera y más crucial aventura, se fue a caballo recorriendo 2.800 millas de este a oeste a través del interior del país australiano. En abril de 1848, Leichhardt y su equipo de 5 hombres blancos, 2 guías aborígenes y más de 70 animales abandonados al sur de Queensland con destino para el oeste de Australia. Pero poco después de dejar todo, la fiesta se desvaneció sin dejar rastro después de varios intentos de localizar el grupo. Su desaparición se convirtió en el tema de curiosidad y rumores de más un siglo. La mayoría de las teorías giran en torno a ser asesinado por una tribu indígena sucumbiendo a la hambruna, o incluso ser atacado por tiburones en el Golfo de Carpentaria. Otros sugieren que el equipo de Leichhardt se volvió contra él o que estaba desaparecido a la fuerza por el gobierno británico. En 1900 una placa de latón con la inscripción "Nombre del explorador" fue encontrado por un nativo atrapado. Fue unido al rifle del científico, que parecía haber sido despedido y encajado en un árbol tallado con el letra L. Buscadores posteriores alrededor del área no encontraron más artefactos que pudieran arrojar alguna luz sobre la exploración final de Leichhardt. Pero en la década de 1970, más de 100 años después de su desaparición, pinturas rupestres aborígenes que contienen pistas potenciales sobre su destino fueron encontradas en el noroeste de Australia. Una de las pinturas representaba un hombre blanco vestido con ropa formal y sosteniendo un rifle como una lanza, como si el pintor no supiera cómo se usa una pistola. Otra pintura que mostraba a un hombre montando a caballo y vistiendo un amplio sombrero de ala. Las imágenes fueron ampliamente publicitadas pero no pudieron estar conectados oficialmente al explorador. En 1501 los hermanos portugueses Gaspar y Miguel Corterial capturaron a 57 nativos del desierto canadiense, y se embarcaron en un viaje de regreso a Portugal, pero la carabela de Gaspar nunca llegó a su destino. Un año después su hermano Miguel lanzó una expedición para buscarlo, pero un resultado familiar estaba en las cartas. A finales del siglo XV, el rey Manuel I de Portugal se interesó en la exploración al oeste, y ordenó varias expediciones al área. En el 1500 el explorador Gaspar Corteriel zarpó en nombre de Portugal. Su carabela pudo llegar a Groenlandia, pero no pudo aterrizar debido a los mares helados. Gaspar, el menor de 3 hermanos, se embarcó en una segunda expedición al oeste en 1501, junto a su hermano Miguel y 3 carabelas. Durante el viaje, no pudieron volver a aterrizar en Groenlandia, pero cambió de rumbo y siguió navegando. Eventualmente aterrizaron en un país de grandes pinos y ríos que se cree que ser Canadá. Luego capturaron 57 nativos y planeado llevarlos de regreso a Portugal, donde podrían venderlos para financiar el largo viaje. 2 de las 3 carabelas de la expedición regresó sano y salvo a Portugal, pero el barco que llevaba Gaspar Corterial se perdió en mar un año después. Miguel Corterial dirigió un grupo de búsqueda para el área donde se creía que estaba perdido Gaspar, pero su barco también desapareció. Cuando el hermano mayor Criterio Vasco Anes se enteró de la enfermedad de su hermano desaparecido, tuvo una audiencia privada con el rey y le rogó al rey fondos para buscar sus hermanos perdidos. Pero el rey se negó a arriesgarse más a la vergüenza de perder un posible tercer hermano. Se creía ampliamente que los 2 hermanos simplemente perecieron en una trágica coincidencia. Pero el profesor universitario marrón Edmund de la Barre tenía otra teoría.
En 1912 Delavar examinó petroglifos, tallados en piedra y roca. Una roca de 40 toneladas ubicada en el Taunton Río en Massachusetts. Delavar afirmó que Miguel Corterial, inscrito la roca con abreviado, marcas latinas que lee en cita. Yo Miguel Corterial de 1511 en este lugar por la voluntad de Dios me convertí en un jefe de indios. Los expertos no han podido descifrar las supuestas marcas latinas en piedra y roca, pero otros sostienen que Miguel sobrevivió en el Nuevo Mundo durante al menos una década después de su misteriosa desaparición, y probablemente se unió a la tribu local. Naomi Umura. En agosto de 1970 Naomi Umura se convirtió en la primera persona en escalar en solitario a Denali, anteriormente conocido como Monte McKinley, el pico de montaña más alto de América del Norte. 14 años después, Umura intentó sube al Denali de nuevo, pero esta vez durante el invierno y en circunstancias mucho más duras. En un diario encontrado en una cueva días después, daba un testimonio de su determinación. Como escalador experimentado y Umura, un superviviente lleno de luz, decidió renunciar a llevar una tienda de campaña a su segunda aventura en la cima de Denali con el objetivo de alcanzar una altura de 20.310 pies sobre el nivel del mar. En cambio, acamparía en cuevas de nieve que él construiría a lo largo del camino. El 12 de febrero de 1984 Umura alcanzó la cumbre y dejó una bandera japonesa que luego fue descubierta por otros escaladores al día siguiente. Umura hizo una llamada por radio diciendo que él llegaría al campamento base en 2 días. La noticia se difundió rápidamente sobre su triunfante escalada antes del 15 de febrero. Los guardaparques y los miembros de los medios esperaban para él en el campo base, pero nunca llegó. Los aviones de búsqueda fueron convocados para volar sobre el área. Un piloto de rescate afirmó haber visto un campamento seguro o amor a 16.000 pies. Pero las condiciones climáticas severas impidieron la búsqueda en los siguientes días. Umura nunca más fue visto. Rescatadores eventualmente encontraron restos del equipo de Umura y su diario dentro de una cueva. La primera entrada en su diario escrita durante su ascenso decía: ojalá pudiera dormir en un sueño cálido, no importa qué, voy a escalar el Monte McKinley.